Y en el plano internacional, de lo único que se habla es del coronavirus. Absolutamente se toma la agenda por todo tipo de cosas, Mariana, no solamente por el impacto, digamos, en términos de salud pública, que es lo principal y más preocupante, sino que también lo que se genera en términos económicos, sociales, qué sé yo. Incluso podríamos decir se posterga la globalización a ratos, porque efectivamente ya muchos países cerrando definitivamente fronteras. Sí, trasciende todas las fronteras, ¿verdad? El coronavirus, ya, sobre todo en momentos que ya hay más de 7.000 muertos en el mundo, más de 179.000 contagiados. Es por eso que la OMS ha insistido en la importancia de realizar las pruebas de detección de brote para detener la pandemia. De hecho, el director del organismo decía pruebas, testeos. Y lo dijo en varias ocasiones, porque dice que eso es la clave que deben aplicar muchos países, ya que han excedido su capacidad para tratar los casos en las instalaciones sanitarias. Por esta razón se debe priorizar, dijo, a los pacientes más ancianos y a aquellos que tienen enfermedades adicionales. América se moviliza cerrando fronteras, limitando la circulación de personas. Por un lado, Argentina, que ya tomó esta medida, incluyó a Chile y Brasil en el listado de países de riesgo de transmisión de coronavirus. Por lo tanto, quienes lleguen al territorio trasandino desde estos dos países deberán permanecer aislados obligatoriamente durante 14 días. Mientras, el gobierno de Uruguay también anunció el cierre total de la frontera con Argentina. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción, por lo cual se cierran los servicios públicos, excepto el área de la salud, la seguridad y la atención de riesgo. También anunció el toque de queda durante las madrugadas por el COVID-19. Esto quiere decir que solo podrán circular personas y vehículos en las vías públicas para casos muy específicos de atención médica, compra de alimentos, medicamentos y el traslado de los trabajos y domicilios. Se va a suspender por 14 días el transporte de pasajeros entre las provincias, así como se va a restringir la circulación de automóviles particulares. Va a ser muy similar a cómo se lleva, por ejemplo, acá por el tema del smog, cómo van a ver, según la patente, el último número, la restricción vehicular día por medio. En este país han fallecido 2 personas por el COVID-19, al igual que en Argentina. Mientras en Brasil se vive una grave crisis en algunas cárceles por el COVID-19. Mire, al menos 1.350 presos se fugaron de 3 recintos penitenciarios en el estado de Sao Paulo después de una serie de motines motivados por las restricciones a las visitas, salidas temporales por el combate del brote. La policía militarizada indicó que al menos 400 detenidos se fugaron en Mongaguá, otros 926 en Mirandópolis y otros 30 en Taubaté. Algo que ya habíamos visto en otros países. En Italia. En Italia específicamente, ¿se acuerdan? Sí. De esta rebelión por las medidas que están tomando, sobre todo de no ver a los familiares por el COVID-19. Vamos a los Estados Unidos porque el presidente Trump calculó que la actual crisis por coronavirus podría durar hasta julio o agosto. Estamos hablando de Estados Unidos, por lo que recomendó que los estadounidenses trabajen desde la casa, como ustedes estaban hablando aquí, y eviten los grupos de más de 10 personas, al menos hasta abril, y evitar viajes no imprescindibles. También reconoció que el país podría estar dirigiéndose a una recesión económica debido a esta pandemia. Señaló que por ahora no se está planteando imponer un toque de queda nacional, que fuerce a los norteamericanos a un confinamiento obligatorio, aunque podría hacerlo más adelante, lo dijo condicionalmente. Y mire cómo lucen hoy las calles de Washington, D.C., en una época que suele tener muchos turistas. ¿Saben por qué? Porque es la floración. Son los cerezos en flor, tan característicos en estas áreas verdes. Por eso los alrededores de la Casa Blanca, el monumento a Washington, ejemplo, están completamente vacíos. Así que se están tomando las medidas y los norteamericanos, de verdad, para las medidas preventivas, vaya que son un ejemplo en ese sentido, y miren cómo lucen las calles de Washington, D.C., la capital norteamericana.